Hola banda, ¿cómo están? Yo soy Dan Caradura y estoy aquí con John Caradura y nosotros somos los primos Caradura. Y bueno, elegimos este nombre como un homenaje a una de las películas más icónicas de los años 80, Los Hermanos Caradura. Esta película pues dirigida por John Landis y que cuenta con las actuaciones de John Belushi y de Dan Aykroyd. Y pues en este canal vamos a platicar acerca de las películas, hacer análisis sociopsicológicos o psicosociales de las películas, series, videojuegos y mucho más. Y pues bueno, en esta ocasión nos toca hablar de una película que en lo personal es una de mis favoritas, esta película de Warner Bros. Que salió, creo que si no mal recuerdo, en el 2003, El Último Samurái, protagonizada obviamente pues por Tom Cruise, ¿no? Y también pues con su coprotagonista Ken Watanabe, un excelente actor también japonés. Y bueno, sin más, primo John Caradura, me gustaría que nos pudieras platicar respecto al contexto social en el que se desenvuelve esta trama, ¿no? De samuráis, mucha acción. No sé qué tengas que comentarnos al respecto. Claro, primo. En primera, pues un gusto, Flota. Ahora sí me presento. John Caradura, ya me había presentado el primo Dan. Y claro, pues vamos a hablar de películas, las vamos a analizar desde la perspectiva psicosocial, pero no solamente las películas, también las series, los videojuegos, ¿no? Y bueno, alguno que otro tema que se cuele por ahí lo estaremos también analizando. Y pues estén al pendiente, ¿no? De los siguientes programas. Y efectivamente tomamos el nombre de los primos Caradura por esta película icónica, ¿no? De donde sale Dan Aykroyd y Belushi, ¿no? Una muy buena película, también muy recomendable, uno de los clásicos de los años 80. Y bueno, respecto a la película del Último Samurái, no, pues es una película muy buena, es muy palomera, la verdad, ¿no? Ahora sí como para disfrutar con la familia, con los amigos, o por qué no, con la novia, ¿no? Viene acompañado, ¿no? Ahora sí en una tarde de sábado, en una tarde de domingo, Con la novia no, porque no la ves. no, pero pues no necesariamente tiene que ser la novia, ¿verdad? Digo, pero bueno, ahora sí que es muy palomera la película, muy buena. Y bueno, es dirigida por Edward Seed. Ya entrando en esta cuestión del análisis social, en este aspecto, pues voy a hacer un análisis sociohistórico, donde también voy a meter un poco de factores culturales, tanto de la cultura occidental como de la cultura japonesa. Bueno, como bien lo dijo aquí el primo, esta película pues es una de las películas que ya ha tomado cierto espacio en el cine contemporáneo, ¿no? Y como yo lo mencionaba, es dirigida por Edward Sweet. Es un homenaje a las películas de Akira Kurosawa, aquel gran director de películas icónicas de samuráis, ¿no? Ahora bien, el intento de Sweet por homenajear a Kurosawa, pues se queda un poco corto, ¿no? No profundiza como lo hacía aquel excelente director, ¿no? Entonces, bueno, pero eso lo veremos ya mucho más adelante. Me gustaría empezar diciendo que la película se desarrolla en el año de 1876. Es un siglo convulso en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero también en Oriente, ¿no? En Japón específicamente. El personaje principal, el militar Nathan Algren, es mandado de Japón, ahora sí, para entrenar a un ejército de reclutas. Bien, es en estos años, ¿no? que Green pues viene de un contexto posguerra. ¿Es por qué? Porque pasa la guerra civil estadounidense en 1861 y termina en 1865. Luego viene, digamos, la guerra
o digamos, estas batallas entre el Estado norteamericano y ahora sí los pueblos nativoamericanos, ¿no? Esto marca mucho al personaje principal, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque es honrado por su país, ¿no? Con varias condecoraciones, pues también él se siente deshonrado, ¿no? Por los actos que cometió en las guerras, ¿no? Pero bueno, pasando de eso es lo que pasa, un poco de lo que pasa socialmente en Estados Unidos, una guerra civil por esta cuestión de la esclavitud, ¿no? Una guerra también por recursos naturales, en fin, un contexto muy difícil. Pero ¿qué pasa en Japón? Para empezar, pues se da el inicio en 1868 de la era Meiji, ¿no? La era Meiji, digamos que era un cambio en la forma en la que se gobernaba Japón. Antes de esto, Japón era, digamos, un estado rural, artesanal, ¿no? Con una agricultura de regadío. ¿A qué me refiero con esto? A que era un estado feudal, que se basaba en una agricultura de regadío, tomando en cuenta que, digamos, el producto agrícola más utilizado en Japón es el arroz, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de lo que es la agricultura de regadío. ¿Qué pasa? Que a partir de la era Meiji se empieza a dar un proceso de occidentalización. Es decir, se empieza a basar la política japonesa en leyes y normas occidentales, ¿no? De aquí viene también, digamos, una primera reforma en 1868, que es la Carta de Juramento, que tiene 5 estatutos, que bueno, ahora sí, para mencionarlos aquí, pues es algo largo, no quiero extenderme, pero ¿qué pasa en la era Meiji? ¿Qué pasa con los samuráis? ¿No? ¿Qué pasa en 1876? Bueno, para empezar, hay una rebelión, se empieza una rebelión, que es la rebelión de Satsuma. En la película es Katsumoto quien dirige esta rebelión, pero Katsumoto está basado en un personaje real, en un samurái real, que era Saigo Takamori. Saigo Takamori es el que lidera la rebelión de Satsuma. Pero ¿por qué se da esta rebelión de Satsuma en Japón? Bueno, pues se da por el descontento de la clase guerrera. ¿A qué me refiero con clase guerrera? Bueno, a los samuráis. Ellos eran la clase guerrera, era una élite, era la élite, ¿no? Ellos respondían a los señores feudales, pero respondían sobre todo a la figura del emperador, que la figura del emperador era el jefe del Estado, o sea, jefe político, pero también era, digamos, un dios viviente, ¿no? Y aquí cabe mencionar que Japón era un estado teocrático, donde la religión y el Estado estaban unidos. Bueno, regresando a la rebelión de Satsuma, se da, ¿por qué? Porque a los samuráis les empiezan a quitar privilegios. El Estado japonés les empieza a quitar privilegios, ¿sí? Los empieza a dividir en príncipes, marqueses, condes, vizcondes y varones. Esto no les agrada a los samuráis. Entonces, se levantan en armas, ¿no? A pesar de que veían al emperador como un ser sagrado, como un dios viviente, se levantan en armas, ¿no? Y aquí entran otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el código del guerrero, ¿no? Los valores. Ellos, al ser la clase guerrera dominante, o más bien la élite de la clase guerrera, tenían valores que estaban en vinculación o estaban muy ligados a la ideología, una ideología nacionalista. También, ¿por qué no decirlo? En la película se ve claramente la ideología reflejada en la relación de Algrim con, ¿cómo se llama? Con la hermana de Katsumoto, ¿no? La dominación masculina se hace evidente. Entonces, aquí, pues los samuráis tienen un código de honor, el código del guerrero, que es el Bushido. Entonces, pues ellos
su vida gira alrededor de estos valores, principalmente del honor, de la disciplina, de la fraternidad, ¿sí? Pero principalmente del honor. Entonces, cuando un samurái pierde el honor, prácticamente lo pierde todo. Y para ellos, el que el Estado japonés quisiera reemplazarlos por reclutas sin experiencia, o sea, es decir, por campesinos, por gente que no tenía una preparación de guerrero, pues era algo deshonroso. Por eso se levantan en armas, ¿no? Pero hay otros factores que, bueno, también no voy a mencionar todos porque sería alargar mucho el video y pues sería, digamos, salirme de, ahora sí, de la línea principal. Estas son las principales, digamos, razones por las cuales los samuráis se rebelan en 1876, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los samuráis, que digamos, aquí entrando un poco al código del guerrero, el Bushido, bueno, los samuráis pierden el honor, se les malvé, se les ve como delincuentes, bandidos, y para recuperar ese honor hay un ritual que es el seppuku, ¿no? Es el suicidio ritual, y con eso vuelven a tener el estatus y también el honor. El honor se restablece. Con la era Meiji, cuando empieza la era Meiji, se da el inicio ahora sí, de la desaparición de la clase guerrera samurái, ¿no? Pero no tan así, porque Japón, hoy en día, pues su cultura también rescata mucho de los valores samurái y también del código del guerrero, del Bushido. De hecho, todavía, en casos excepcionales, pues se ha visto japoneses que han cometido el seppuku. Ahora sí, más que nada algunos empresarios y así, ¿no? Cuando están en bancarrota, que sienten que han perdido el honor. Entonces, todavía la clase samurái como tal ya no existe, pero sí existen sus valores, su ideología. Y bueno, pues ese es el breve, digamos, contexto sociohistórico, algunos elementos culturales que les puedo brindar a grandes rasgos. Y ahora el primo Dan Caradura, no sé si tendrá que abundar en lo psicológico, más bien a ver qué nos dice en la cuestión psicológica. Sí, no, pues muy interesante lo que me comentas, ¿no? De esta cuestión que efectivamente la película plantea sobre los samuráis. Hay una, pues sí, romantización de estos valores, pero a final de cuentas creo que están bien representados en los personajes de ambas culturas. Y, y bueno, aquí en esta cuestión tenemos dos protagonistas. En primer lugar, pues está el capitán norteamericano, ¿no? Nathan Algren, interpretado por Tom Cruise. Y en segundo lugar tenemos pues a Katsumoto, ¿no? El líder de los samuráis, que está interpretado por Ken Watanabe, ¿no? Algunos personajes muy interesantes por ahí, como lo son también, por ejemplo, Uyo, ¿no? Uno de los samuráis que es la mano derecha de Katsumoto, también interpretado por Hiroyuki Sanada. Está, por supuesto, ¿no? Simon Graham, que es el historiador, ¿no? Que es el que le ayuda al protagonista desde que llegan a Japón. Es el intérprete, pero también es fotógrafo, interpretado por Timothy Spall. Y bueno, el personajes secundarios de la aldea de los samuráis, pues también tenemos a Nobutada, hijo de Katsumoto. Tenemos también a Taka, que es pues la hermana de Katsumoto, y entre otros muy importantes, pero sobre todo también aquellos que motivan al protagonista, ¿no? En este caso, pues son los superiores. Tenemos al sargento, al sargento Gant y también al coronel Bagley, interpretado por Tony Goldwyn, ¿no? Entonces, aquí la situación es que nos encontramos en un contexto precisamente, como tú mencionaste, de cambio, en donde la modernización amenaza en la película con destruir el estilo de vida que hasta entonces se habían llevado los samuráis, ¿no? Ellos estaban pues en una postura pues, de resistencia al cambio, que es lo que los lleva a preferir morir con su honor, apegados a ese código estricto, tan estricto que inclusive el mismo emperador en su posición de poder, pues se ve
obstaculizado por él mismo, ¿no? Porque es lo que a él le impide ayudar pues a Katsumoto, que en cierto punto fue su maestro. Entonces tenemos también, obviamente muy importante, el antagonista, representado por Masato Harada, que interpreta este personaje, ¿no? Omura, que es uno de los comerciantes de Japón que por el que se manda a traer a los militares norteamericanos para entrenar a su nuevo ejército imperial. Entonces, él es el que en cierta forma también influye en el pensamiento del emperador, y al encontrarse con esa gran presión ideológica que guarda, ¿no? Por estos elementos culturales que ya bien describiste, pues no puede sino seguir adelante, ¿no? Al menos es lo que se ve al principio de la película, y nos encontramos con ese Japón en expansión, ya con una inclusión de armas de alto calibre, con una militarización, uniformes, ¿no? También, a ver, si una cuestión ahí, no sé si mencionaste tú la palabra, ¿cómo se llamaba? Bueno, Occidentalización. occidentalización, Exacto, exactamente, es ¿no? eso. Es la Entonces, introducción de nueva tecnología en diversos sectores, agricultura, militar, transporte. Eso es la occidentalización. Sí, efectivamente. ok, entonces respecto a la cuestión de los personajes, pues vemos a un protagonista atormentado por un pasado militar, en donde pues obviamente no realizó actos de lesa humanidad, motivado, más bien obligado, ¿no? Por su código militar, también por la cuestión ideológica que le imponía, ¿no? La cultura de aquel entonces, ¿no? De Estados Unidos de 1800, le guarda un rencor obviamente a sus superiores por haberlo forzado, y bueno, al ser un personaje introspectivo, ¿no? Que lleva su bitácora, que recuerda las cosas, que siente culpa, se refugia entonces en el alcoholismo, ¿no? Así es como vemos a Nathan Algren, a Tom Cruise al principio de la película. Después, por otra parte, tenemos al bando de los samuráis, tenemos pues a un líder de los samuráis, a un Katsumoto, aferrado a esos ideales, deshonrado no solamente por el cambio que se le está imponiendo, sino también porque ese cambio trae una degradación social, ¿no? Para los de su clase. Entonces, no puede exigirle al emperador, porque como tú dijiste, ¿no? Él le guarda el respeto que le tiene a un dios. Entonces es una cuestión desmoralizante, ¿no? Porque su propio país, el país al que le sirvieron y al que defendió, pues pareciera estar en contra de ellos, ¿no? Pareciera que son ellos los rechazados, y así es cuando comienza, ¿no? Podríamos decir, la motivación para este conflicto. Entonces, ya tenemos un punto donde hay una batalla en el bosque, ¿no? El ejército imperial entrenado por Nathan Algren y por los otros militares norteamericanos que lo acompañan, es emboscado en un bosque. Y bueno, hay una batalla muy sangrienta en la cual pues el capitán Nathan Algren termina con la vida de un samurái, pero en vez de matarlo, acaba de aclarar, ¿no? En defensa propia, ¿no? Porque el samurái lo iba a rematar. Entonces, lo asesina, y bueno, Katsumoto ve en él de alguna forma esta proyección del guerrero, ¿no? Que también él reconoce en sí mismo. Entonces, se lo llevan como prisionero a su aldea detrás de las montañas, pero es época de invierno y ahí tienen 2 meses para conocerse. Entonces, aquí es donde se da el intercambio más rico de la película, porque, como Katsumoto menciona en algún momento, él quiere conocer a su enemigo, ¿no? Quiere saber de él, quiere aprender, y entonces al quitarle su diario, obviamente, ¿no? Comienza a ver los recuerdos que guarda, ¿no? O sea, eso, vamos a decirlo así, sus medallas, en cierta forma, que realmente son esas marcas psicológicas que trajeron las diversas guerras, ¿no? Y el haber Claro. tomado muchas vidas inocentes. Entonces, por otra parte, también tenemos esta cuestión que tú mencionas, ¿no? De una imposición, a la mujer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque precisamente la que aloja al personaje del capitán es la viuda, ¿no? Del samurái que asesinó Taka, que pues es la hermana de Katsumoto, ¿no? Entonces Katsumoto la hace cuidarlo, pero no solamente, bueno, en la película se representa de una forma muy, muy romántica, ¿no? Yo la hice que lo cuidara para que ella aprendiera
que realmente él no es diferente y que se curara de ese odio que guarda en su corazón, porque obviamente la despojó de su esposo, ¿no? Le quitó esa unión. Entonces, vemos cómo el capitán batalla al principio por adaptarse. Hay una cuestión aquí, por ejemplo, de resistencia a, vamos a decirlo así, por parte de la aldea, ¿no? De los samuráis, que tienen muy bien marcada esta cuestión del el rechazo a lo extranjero, sobre todo los samuráis, pues que están apegados a su código de Bushido, ¿no? Entonces lo ven como alguien indeseable, como el enemigo. De hecho, así le llaman, ¿no? Entonces, ya cuando pasa un tiempo ya en la aldea, el capitán se adapta a esos valores y aquí viene lo interesante porque él se identifica más con el perfil del guerrero samurái que con el de un soldado norteamericano, ¿no? A él le agrada que tengan ellos esta cuestión de luchar por un ideal y es ahí donde él se desvincula, ¿no? Y donde, podríamos decirlo así, reestructura pues, su forma de percibir la realidad y se da cuenta de que la vida no solamente es sufrimiento y matanzas y guerra, sino que hay un motivo detrás, de que hay una disciplina. Entonces, aquí viene esta cuestión no romántica que representa la película de los valores de los samuráis. Tienen el conflicto y en algún punto de la película, pues, viene algo muy importante porque es la representación inconsciente, ¿no? De la forma de decirle a Katsumoto, a Nathan Algren, de darle las gracias, de hacer que se redimiera. Al final, cuando se enfrentan contra el ejército imperial ya entrenado por los otros militares del ejército norteamericano que eran más sanguinarios, pues obviamente que el ejército de los samuráis no le puede hacer frente, ¿no? A esas armas, los cañones howitzer y pues los rifles de asalto, ¿no? Son masacrados. Y Katsumoto en un último intento de salvar su honor, le pide ayuda para hacer el seppuku. Entonces esa es la escena con la que se termina la batalla y de ahí pues bueno nos encontramos en la escena final donde el personaje le ofrenda ese sable de Katsumoto al emperador, ¿no? Diciéndole, yo no soy tu enemigo, pero esto tiene un porqué. Le ofrenda el sable y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque el emperador, pues, tiene una epifanía. Entonces él dice, bueno, sí es cierto que debemos seguir avanzando, pero no debemos olvidar de dónde venimos. Entonces ahí es donde ambos mundos se unen y pues dan pie a lo que nosotros ya, podríamos decir que dan pie al Japón moderno, ¿no? O sea, que en cierta forma mantiene ese hermetismo de sus enseñanzas más puras, pero también está abierto al mundo porque tiene que crecer, porque si no se abre, pues colapsaría en sí mismo, ¿no? Atrapado en una era a la cual ya no pertenece. Entonces, el significado psicológico es muy fuerte en estas cuestiones. Los personajes no tienen gran profundidad más allá, por ejemplo, en el caso del protagonista norteamericano, pues ahora sí, ¿no? El personaje de Tom Cruise tiene pues el recuerdo, ¿no? De esas matanzas, ¿no? Y esas guerras, el alcoholismo, podríamos decirlo, para intentar de alguna forma protegerse de las memorias indeseables y podríamos decir inclusive estrés postraumático, ¿no? Dificultades para dormir por la misma situación, ¿no? La viuda obviamente creo que representa también un gran esfuerzo emocional, porque pongámonos en la perspectiva de alguien a quien le matan pues a su esposo o esposa y te obligan a cuidar al agresor. Obviamente aquí viene una cuestión un poco irracional, ¿no? En donde en algún punto ella pues tiene que ser el premio, ¿no? El trofeo del guerrero norteamericano, ¿no? Como buena película gringa, y pues, mataste a mi esposo, me enamoré de ti, ¿no? Así, pues, bueno, o sea, tenía que ocurrir de alguna forma. También tenemos otros personajes que parece que no están ahí, pues el hijo de Katsumoto en sí es el más amable, ¿no? el que siempre trata de la forma más amable a Nathan Algren desde que llega, y que pues su única función es tratarlo bien, planear en conjunto con ellos y disparar flechas con su arco, y en algún punto muere liberando a su padre, ¿no? Para que termine esa lucha. Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir eso de los personajes.
No hay una gran profundidad psicológica, pero representan, creo que de manera pues muy clara los valores de cada uno, ¿no? Toda esta cuestión cultural que tú ya bien mencionaste. Y pues creo que eso sería lo que puedo decir yo. Claro. A ver si me gustaría escuchar tu opinión, primo. Sí, claro, no, tienes toda la razón, son personajes que fueron creados, pues ahora sí, con la intención de reflejar solamente lo superficial de cada cultura, ¿no? Y pues también de reflejar, digamos, como el que de cierta manera el contexto de lo que estaba pasando en esa época, tanto en Estados Unidos como en Japón. De hecho, la película, pues, como lo había yo dicho en un principio, se queda corta en este homenaje a Akira Kurosawa, quien él sí en sus películas hacía un rescate de los valores de los samuráis, pero también a la vez hacía una crítica a algunas tradiciones, ¿no? De esta élite, ¿no? O sea, o de estos valores que tenían. Por ejemplo, esta cuestión de la dominación masculina, del vasallaje, ¿no? De la violencia. Entonces, Kurosawa sí profundizaba en eso, ¿no? Pero bueno, como homenaje, pues bueno, pues se queda corta, pero es una buena película, se salva, ¿no? Es palomera, ¿no? Ahora bien, hay puntos importantes en ella, ¿no? Que de cierta manera el director pues utilizó para salvar esta película, ¿no? Por ejemplo, deje un puente entre, digamos, el personaje de Tom Cruise y de Watanabe. ¿Cómo? ¿Cómo lo teje? Bueno, pues es con esta cuestión del honor, ¿no? Dos hombres que de cierta manera se sienten traicionados y deshonrados por su patria, por su nación. O sea, ellos lucharon por ellos y al final sienten que les están dando la espalda, ¿no? Sin embargo, los dos, en un intento final, intentan recuperar ese honor, ¿no? Siguiendo el código del guerrero, el bushido, ¿no? Hay referencias innecesarias a mi gusto. Por ejemplo, esta cuestión del conflicto bélico contra los Norteamérica, digamos, con los nativos americanos, pues era algo innecesario, no se profundiza ahí, ¿no? Sin embargo, teje un puente también a lo que pasa con Japón en eso, digamos, con la rebelión de Satsuma, ¿no? Ahora sí, teje el puente para decir, no, pues Estados Unidos también está en guerra, una guerra civil, una guerra tal vez por rescatar también valores, ¿no? Que ya ves que Estados Unidos tiene mucho eso, ¿no? De tratar de siempre de verse como el bueno, ¿no? Pero bueno, esto sirve de paralelismo para tejer el puente con lo que pasa en Japón de esos años, en el Japón feudal, con la rebelión de Satsuma, ¿no? También guerreros que se encuentran en lucha, ¿no? Prácticamente una guerra civil. Ahora bien, también existe esta cuestión de la romantización del Japón feudal. Lo pinta como si fuera un paraíso y no es así. Era una época muy violenta, ¿no? De hecho, la clase samurái, junto con los señores feudales, pues mantenían dominada a las aldeas, a los campesinos, ¿no? O sea, sí existía el valor del honor y de todo eso, ¿no? Otros valores, pero pues al pueblo pues lo tenían dominado, ¿no? Pues, recordando que eran un régimen feudal. Hay una idealización de las costumbres ancestrales de Japón, ¿no? Y también una romantización. Ahora bien, esto también está ligado a esta cuestión del exotismo, ¿no? El occidental, que vaya, se sorprende ante el exotismo del oriental, ¿no? O sea, Japón, ¿no? Las lejanas tierras de Oriente, China, Tailandia, todo lo de Oriente, ¿no? Todo eso. Y aquí, bueno, viene pues esta cuestión también de la filosofía occidental y la filosofía oriental, ¿no? Que son muy diferentes. Y bueno, entonces, para terminar, yo creo que estos puntos son importantes de mencionar porque son los que rescata a esta película, ¿no?
y son bien utilizados como recursos cinematográficos por su director, ¿no? Por Sweet. Entonces, pues es una película dominguera, como dijera por ahí, ahora sí, para pues, echarse unas palomitas, un helado ahí viéndola, o sea, pasar una tarde tranquila, ¿no? Poco profunda, sí. Hay películas que sí, digamos, tienen más profundidad, pero esta, digamos, no tanto, pero es muy buena, ¿no? Hay otras películas también muy buenas de este tipo de género, es 47 Ronins, Memorias de una geisha, creo que sí, profundiza también en esta cuestión de la dominación masculina, Samurai Champloo, que es un anime, Samurai X, también muy buenos, que ahí sí más o menos profundizan en las diferentes eras del Japón feudal, era Edo, era Meiji, ¿no? Y hay otras eras. Entonces, pues ahora sí, banda, pues muchísimas gracias por prestarnos de su tiempo. Esperamos que les guste este video. Y bueno, yo por mi parte me despido, no sin decirles que vienen cosas mejores, otros videos más interesantes, y le paso al primo Dan la palabra para ver qué nos puede decir sobre qué le pareció bien y qué le pareció mal de esta película, o más bien qué puntos importantes encontró, y bueno, con eso cerramos. Bueno, yo nada más quisiera añadir que sí, otra de las cosas que en lo personal me gustó mucho de la película, pues obviamente son la escenografía, la ambientación, las escenas de acción, creo que todo eso está muy bien desarrollado, y también la música, ¿no? Compuesta por Hans Zimmer. La verdad, pues sí, o sea, es una película pues muy entretenida. No es exacta históricamente, obviamente, pues, como la mayoría de las producciones hollywoodenses, pero creo que al final de cuentas cumple con lo que promete, ¿no? A pesar de que se nos pinta el personaje de Tom Cruise como el último samurái, pero realmente pues el último samurái pues fue Katsumoto, ¿no? Y pues yo Katsumoto. creo Y en que la sí, web, como tú. en la vida real, bueno, en la realidad fue Saigo Takamori, ¿no? El último samurai. Entonces, pues también por mi parte creo que eso sería todo. Esperamos pues que haya sido de su agrado y recuerden que si tienen alguna sugerencia, alguna observación o simplemente quieren darnos su apoyo, pueden dejarlo en los comentarios y también con su like. Y vienen mejores contenidos sobre series, películas, estrenos y demás. Pues muchas gracias, banda. Nosotros somos los primos Caradura y pues estamos ahí viéndonos en un siguiente video. Ya saben, si les gustó, denle un like, suscríbanse y nos vemos a la próxima.